palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: confío, Señor, en tu bondad. Todos: confío, Señor, en tu bondad. Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío. Sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte, para que no digan mis adversarios que me han vencido, ni se alegren de mi derrota. Todos: confío, Señor, en tu bondad. Pues yo confío en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Todos: confío, Señor, en tu bondad. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar en la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos el Evangelio y la primera lectura. Se pueden comparar, se pueden tener juntas. El mensaje se parece mucho. ¿Por qué se parece mucho? Porque en la primera lectura estamos hablando del Espíritu de Dios que nos mueve a orar, porque no sabemos orar. Esa es hermosa carta de San Pablo a los Romanos, que nos enseña mucho. En otras palabras, yo a veces, cuando yo leo esta carta, me doy cuenta que es importante la disposición de nosotros de querer orar. Hay muchos santos que han utilizado pequeñas palabras y han conseguido en esa palabra la conexión con Jesús. Yo voy a decir a uno de ellos, San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Es decir, que hay una palabra que conecta. Yo me pongo a pensar, eso es como aquel niño pequeño que empieza a hablar, a hacer palabras, ¿no? Y dice, mamá. Y esa palabra resuena tan hermosa a la mamá cuando el niño ya solamente dice una palabra.
Había una vez un matrimonio donde hicieron una competencia, y le escuché en una conferencia, donde el esposo y la esposa decían a ver si su bebecito decía mamá primero o papá primero. Y los dos se esforzaron en enseñarle. Y pareciera ser, en esta circunstancia, el niño dijo papá primero. Y dice el Señor en la conferencia que empezó a decir Abba. Si Abba significa con cariño papá en arameo. Entonces lo interesante de esto es que los dos hicieron esa competencia y esa palabrita les sonaba tan hermoso a ellos. Cuando yo pienso en esto, pienso también en San Francisco de Asís con esa palabra mi Dios y mi todo. Y hay otros que utilizaron, que hay otros santos que también tenían palabritas que realmente se conectaban con Dios. Y por eso que nosotros en la Iglesia Católica tenemos palabras que decimos a Jesús, ¿no? Tenemos jaculatorias que le decimos a Jesús. Ejemplo, corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? Tenemos muchas, habrán otras que usted también se sabe, como por lo menos Jesús, María, José, es la salvación del alma mía. Y esas palabras se conectan con Dios. Sí, porque son las palabras que uno siente en el corazón. Son pequeñas palabras que Dios Padre la escucha. Y ahí es que me pongo a pensar en la primera lectura, en las cartas de los Romanos, que el Espíritu indaga el corazón humano y le ofrece las oraciones al Padre Celestial. Entonces, cuando uno dice unas palabras tan hermosas que usted quizás sepa, cuando se refiere a Dios, ¿no? Corazón de Jesús, en vos confío, es un día especial para aquellos que nos dicen o nos queremos decirles palabras cortas al Señor sin necesidad de leer mucho, ¿no? No quiero decir que no sea malo leer, pero es una forma de colocarse con Jesús, con hablar con Jesús. Y hoy, por eso estoy diciendo que hay mucha semejanza entre el Evangelio y la primera lectura, es porque realmente en el Evangelio te das cuenta que Él conoce a algunos, no conoce a todos, según lo que hablamos hoy en la parábola que Él decía hoy en el Evangelio, ¿no? Donde decía que son pocos los que se salvan. Entonces Jesús aparece aquí diciendo que va a haber gente tocando la puerta a Él y le dice, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él explicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. En esta Santa Misa pidamos al Señor que nos ayude y yo les invito a ustedes a que conecten con Jesús, porque dice Jesús que son muchos, en la final de eso dice que ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Que le pidamos a ese Jesús que el Espíritu de Dios nos mueva y podamos hablar con Él y decirle al Señor, Señor, en ti confío. Señor, ten misericordia de mí. Si todas esas palabritas que salen muy adentro de nuestros corazones y que lleguemos a conocer ese un Cristo que me ama, un Cristo que te quiere y que algún día cuando tú vayas al cielo y yo vaya al cielo, el Señor nos reconozca. Una de las partes que también yo les digo a mucha gente en las misas es en el purgatorio, ¿no? Nosotros rezamos por los difuntos y yo rezo mucho a veces cuando empezamos la misa, sus peticiones que usted también entrega. Pero a veces yo digo una cosa y le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué preferimos nosotros? Que nos den la misa después de muerto. Es decir, que nos ofrezcan estas misas o que usted y yo nos las llevemos con nosotros cuando nosotros vayamos al cielo. A través de la sencillez, la humildad tuya y mía, donde sintamos que necesitamos de ese Padre que nos creó y que conoce nuestros corazones, que sabe quiénes somos. Y que el día que nos presentemos a Él, sepamos que Él nos conoce y Él quiere que estemos con Él. Es eterna, en ella espera.